¿Alguna vez te has quejado del lugar donde vives? ¿Del tráfico, de las calles o de algo que falta? Ahora imaginemos vivir en un lugar donde estas dificultades serían un lujo. Lugares donde cada día es una batalla y la supervivencia un milagro. Millones de personas viven así, calles dominadas por pandillas, inundaciones provocadas por la basura y el aire, una amenaza para la salud. Hoy vamos a explorar los 10 lugares más desafiantes del planeta. No juzgar, sino entender lo que es vivir donde lo imposible se ha vuelto cotidiano. ¿Listo para ver el mundo de una nueva manera? 1. Damasco, Siria. Damasco, una de las ciudades más antiguas del mundo, antaño sinónimo de historia, cultura y vida vibrante, es ahora un símbolo de destrucción. Durante más de una década, Siria ha sido escenario de una brutal guerra civil que ha dejado a esta capital como una sombra de lo que fue. Las calles que antes estaban llenas de mercados, familias y movimiento, ahora están marcadas por cráteres de bombas, edificios abandonados y silencio. Imagínese vivir en un lugar donde la electricidad y el agua limpia se consideran lujos. Hospitales, a menudo son blanco de ataques. Los niños que deberían estar jugando y estudiando luchan por sobrevivir. Algunos incluso recurren al delito porque simplemente no tienen otra opción. Es una situación que nos afecta y las estadísticas son aún más impactantes. Más de 500.000 de vidas perdidas. Más de la mitad de la población se vio obligada a huir, dejando atrás todo lo que conocía. Las familias han sido separadas, los hogares destruidos y la idea de empezar de nuevo parece imposible para muchos. A pesar de ello, hay quienes dicen que empieza a verse una luz al final del túnel. El régimen que antes dominaba está siendo desafiado por grupos rebeldes. Pero aquí surge otro problema. Estos grupos tienen ideas muy diferentes y algunas se acercan peligrosamente al extremismo. Es como salir de una tormenta y entrar en otra. Damasco nos enseña una dura lección. La resiliencia humana es poderosa, pero nadie debería ser puesto a prueba de esta manera. Y mientras el mundo observa desde lejos, quienes viven allí se enfrentan a una realidad que parece sacada de una pesadilla. 2. Dhaka, Bangladesh. Imagina una ciudad tan llena de gente que apenas puedes moverte por las calles. Es el caso de Dhaka, la capital de Bangladesh, donde más de 22 millones de personas viven hacinadas en un espacio limitado. Aquí cada metro cuadrado parece estar en disputa y reina el caos. Dhaka es conocida por sus interminables atascos de tráfico. No es exagerado decir que puedes pasar horas atrapado en un tráfico que simplemente no se mueve. ¿Qué pasa con el aire? A menudo se siente más tóxico que respirable. La contaminación del aire y del agua es tan grave que las enfermedades respiratorias e infecciosas se han convertido en parte de la vida de quienes viven allí. Los ríos de la ciudad, antaño fuentes de vida y comercio, ahora están repletos de desechos industriales y aguas residuales. Y como si fuera poco, la infraestructura es una auténtica pesadilla. Sistemas de drenaje que no soportan ni una ligera lluvia, apagones constantes y una pobreza que presiona a millones de habitantes cada día. Y Dhaka tiene otro gran desafío, las inundaciones. Rodeada por los ríos Ganges, Brahmaputra y Meghna, la ciudad es extremadamente vulnerable durante los monzones. En el pasado los humedales ayudaban a absorber el exceso de agua, pero hoy han sido reemplazados por hormigón. Esto significa que cuando llueve el agua no tiene dónde ir y la ciudad se inunda rápidamente. ¿El resultado? Miles de familias se han quedado sin hogar, las enfermedades se propagan y la rutina parece una prueba de supervivencia. Sin embargo, la gente sigue luchando por vivir, mostrando una resiliencia difícil de imaginar. 3. Lagos, Nigeria. Si cree que ha visto el caos urbano antes, espere a ver Lagos, la ciudad más grande de Nigeria y uno de los centros económicos más importantes de África. Con más de 21 millones de habitantes, Lagos nunca duerme. No porque la gente no quiera, sino porque la ciudad simplemente no lo permite. Sobrevivir aquí requiere atención constante. La infraestructura de Lagos es un gran problema. Los cortes de energía son tan frecuentes que tener un generador en casa no es un lujo, es una necesidad. ¿Qué pasa con las carreteras? Llenas de baches y atascos, convierten incluso los trayectos más cortos en horas de pura frustración. Durante la temporada de lluvias,
La situación empeora. Barrios enteros quedan sumergidos, obligando a los residentes a caminar por calles que se han convertido en ríos de agua sucia y llenas de basura. Pero el verdadero desafío en Lagos es la seguridad. Los robos a mano armada, los secuestros y las estafas son habituales y la policía suele carecer de fondos suficientes o, peor aún, es cómplice de los delincuentes. Los residentes viven con una constante sensación de alerta, sin saber si podrán pasar el día sin problemas. Aún así, Lagos es una ciudad llena de vida, incluso con todos los desafíos. Es el corazón económico de Nigeria y atrae a millones de personas que vienen en busca de trabajo y oportunidades. Es un lugar de contrastes. Mientras algunos prosperan, otros luchan por sobrevivir. Es un recordatorio de que incluso en medio del caos hay resiliencia y determinación para seguir adelante. 4. Caracas, Venezuela. ¿Alguna vez has pensado en vivir en una ciudad donde el dinero prácticamente no vale nada? ¿Donde el pan en la mesa se convirtió en un lujo y la electricidad en una rareza? Esta es la realidad de Caracas, la capital de Venezuela. Y lo más impactante, esta ciudad fue una de las más ricas de Sudamérica. Hace unas décadas, Caracas era sinónimo de prosperidad. Ahora es un ejemplo de cómo todo puede cambiar. La hiperinflación está tan fuera de control que los precios básicos están aumentando tan rápido como el sol en el cielo. Comprar alimentos o medicinas es como intentar encontrar oro. Muchos no pueden. Y como si no fuera suficiente, la violencia se apoderó del lugar. Caracas es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Las bandas armadas controlan barrios enteros, convirtiendo la vida de las personas en un juego constante de supervivencia. Los secuestros se han convertido en un negocio para estas bandas, mientras que la policía muchas veces queda con las manos atadas. La infraestructura está en colapso total. El agua limpia es un bien escaso y los apagones dejan a los residentes en la oscuridad, tanto literal como figurativamente. ¿Salud pública? Una pesadilla. Los hospitales se están quedando sin suministros básicos y las familias tienen que recurrir al mercado negro para obtener medicamentos. ¿Y qué hace la gente al respecto? Ellos resisten. Caracas es un ejemplo de resiliencia humana en medio de un escenario aparentemente imposible. Es una historia que mezcla coraje y desesperación y nos hace preguntarnos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para sobrevivir? 5. Puerto Príncipe, Haití. Cuando escuchas sobre Puerto Príncipe, probablemente piensas en terremotos, pobreza y tragedias. Y lamentablemente, esta es la realidad en la capital de Haití. Esta es una ciudad donde el tiempo parece haberse detenido en el peor momento de su historia. El terremoto de 2010 todavía deja su huella en todas partes, no solo en las calles, llenas de edificios en ruinas, sino también en la vida de las personas. Más de 200 muertos, millones de personas sin hogar y una reconstrucción que nunca se llevó a cabo. Ahora, imaginemos vivir en un lugar donde el agua limpia es escasa, el saneamiento básico es casi inexistente y la electricidad es algo que va y viene cuando llega. Las calles están llenas de barrios marginales superpoblados, mientras las pandillas dominan grandes zonas de la ciudad. Aquí el miedo es parte de la vida cotidiana. Y no termina ahí. Haití aún enfrenta brotes de enfermedades como el cólera y la desnutrición que afectan principalmente a los niños. ¿Qué pasa con el gobierno? Lucha por ofrecer el mínimo. La corrupción está muy arraigada y la ayuda internacional que se supone aliviaría el sufrimiento suele ser mal administrada. En 2024, la violencia alcanzó nuevas cotas. Los grupos armados controlan alrededor del 80% de Puerto Príncipe, por lo que es casi imposible sentirse seguro. Últimamente se han producido masacres en barrios enteros, en actos de represalia que han conmocionado incluso a quienes ya estaban acostumbrados al caos. Puerto Príncipe es el retrato de una ciudad que lucha contra fuerzas inmensas. Pero, increíblemente, el pueblo haitiano todavía conserva una fuerza impresionante. Es como si, a pesar de todo, se negaran a rendirse, una lección de resiliencia en uno de los lugares más difíciles del mundo. 6. Kabul, Afganistán. Vivir en una ciudad donde el pasado y el presente chocan brutalmente. Kabul, la capital de Afganistán,
Fue conocida en el pasado como el París de Asia Central, con sus encantadoras calles, elegantes jardines y una sociedad vibrante. Hoy es una ciudad que lucha bajo el peso de décadas de guerra, destrucción e incertidumbre. Todo cambió en 1996, cuando los talibanes tomaron el control e impusieron una versión estricta de la ley islámica. Años después, la invasión estadounidense trajo una frágil esperanza de reconstrucción, pero en 2021, con el regreso de los talibanes al poder, Kabul volvió a sumirse en el miedo. Los derechos básicos, especialmente de las mujeres y las niñas, fueron despojados de la noche a la mañana. Las escuelas les cerraron sus puertas y la libertad que tardaron décadas en conseguir desapareció como el humo. Hoy en día, la ciudad enfrenta desafíos desde todos los lados. Los bombardeos y los ataques violentos siguen siendo habituales. La economía ha colapsado, el hambre amenaza a millones de personas e incluso necesidades básicas como la electricidad y los alimentos escasean. Kabul es un lugar donde las calles cuentan historias de supervivencia, pero también de pérdida. Y aún así, el espíritu humano persiste. Las familias se apoyan entre sí, los vecinos se ayudan y en medio del caos hay quienes todavía creen que pueden volver días mejores. 7. Puerto Moresby, Papúa Nueva Guinea. Ahora vayamos a Puerto Moresby, la capital de Papúa Nueva Guinea, uno de los lugares más difíciles para vivir. Puede que no sea tan conocida como otras ciudades, pero para quienes viven allí, cada día es una batalla contra desafíos que vienen de todos lados. El crimen es uno de los mayores problemas. Los robos a mano armada, asaltos e incluso crímenes violentos son tan frecuentes que los residentes viven en un estado de alerta constante. Es una ciudad donde incluso salir de casa para ir a trabajar puede ser arriesgado. ¿Qué pasa con la policía? A menudo está mal equipado o simplemente no existe. La infraestructura de Puerto Moresby es otro obstáculo gigante. Gran parte de la población vive en asentamientos informales, sin acceso a servicios básicos de saneamiento, agua potable o electricidad confiable. ¿El resultado? Los problemas de salud están muy extendidos y el coste de vida es sorprendentemente alto, lo que hace que la supervivencia sea aún más complicada. Y por si fuera poco, el medio ambiente tampoco colabora. La ciudad está en la primera línea del cambio climático, enfrentándose al aumento del nivel del mar y a la erosión costera. Para muchos, la amenaza de perder sus hogares es una realidad constante. Aún así, la vida en Port Moresby continúa. Es un lugar donde la gente se enfrenta a desafíos aparentemente insuperables con una resiliencia impresionante. Pese a todo, quienes allí viven encuentran motivos para continuar, demostrando que, incluso en los lugares más improbables, la humanidad resiste y se reinventa. 8. Karachi, Pakistán. Si cree que ha visto el caos urbano antes, Karachi, la ciudad más grande de Pakistán, redefine el concepto. Con más de 15 millones de habitantes, esta metrópoli es el corazón financiero del país, pero también un lugar donde sobrevivir es casi un acto de valentía cotidiana. Karachi enfrenta desafíos de infraestructura que afectan todos los aspectos de la vida. Los cortes de electricidad son tan frecuentes que los apagones se han convertido en algo rutinario. Los caminos están siempre congestionados y durante los monzones los sistemas de drenaje fallan, convirtiendo barrios enteros en auténticos lagos. Para los residentes, caminar por calles inundadas y llenas de basura es parte de la vida. La seguridad es otro gran problema. Aunque las tasas de criminalidad han disminuido en los últimos años, Karachi aún sufre violencia de pandillas, asaltos y secuestros. En zonas como Liari, históricamente dominadas por pandillas, la violencia puede estallar en cualquier momento. Aún así, los residentes recorren la ciudad con una mezcla de cautela y determinación, como si estuvieran en una batalla diaria contra el caos. Karachi también es una ciudad de contrastes, es un centro de oportunidades para millones de personas, pero también un lugar donde impera una marcada desigualdad. Mientras algunos prosperan en modernos rascacielos, otros luchan por encontrar comida en barrios marginales superpoblados. 9. Trípoli, Libia. ¿Alguna vez has pensado en vivir en un lugar donde la incertidumbre es la única constante? Esta es la realidad de Trípoli,
la capital de Libia, una ciudad que otrora fue próspera y llena de vida, pero que hoy lucha por mantenerse a flote en medio del caos político y social. Desde la caída del régimen de Muammar Gaddafi en 2011, Trípoli se ha convertido en escenario de interminables conflictos entre milicias rivales. Estas facciones luchan por el control de la ciudad, convirtiendo calles y barrios en campos de batalla. Para los residentes, la vida es una rutina de peligros: calles llenas de basura, constantes cortes de electricidad y acceso limitado al agua potable. En 2023, un enfrentamiento entre milicias dejó más de 50 muertos y cientos de heridos, un doloroso recordatorio de cómo la violencia todavía define la ciudad. Además, la inestabilidad económica empeora todo. Como Libia depende de sus reservas de petróleo, las disputas por el control de esta riqueza a menudo paralizan la economía, dejando a muchas familias en extremas dificultades. Para sobrevivir, los residentes de Trípoli deben navegar por una red de puestos de control militares y amenazas constantes. Los servicios básicos, como la salud y la educación, prácticamente han colapsado. Y aún en medio de todo esto, el espíritu del pueblo sigue siendo impresionante. La gente que vive en Trípoli encuentra formas de resistir, incluso cuando parece que el mundo se desmorona a su alrededor. 10. San Pedro Sula, Honduras. San Pedro Sula lleva un título que a nadie le gustaría tener: la capital mundial del asesinato. Durante años, esta ciudad hondureña ha estado marcada por la violencia extrema, la pobreza y la corrupción, creando un escenario en el que la supervivencia es un desafío diario. Aquí la violencia de pandillas lo domina todo. Grupos como MS-13 y Barrio 18 controlan vecindarios enteros, cobran tarifas de protección, extorsionan a dueños de negocios y difunden el miedo. En cualquier momento, un robo, un secuestro o un acto de violencia aleatorio puede cambiar por completo la vida de una familia. Para muchos, vivir en San Pedro Sula es como caminar sobre la cuerda floja. Cualquier paso en falso podría ser fatal. Pero no es solo la violencia lo que hace que la ciudad sea tan difícil. Su infraestructura es frágil y vulnerable a los desastres naturales. Los huracanes y las fuertes lluvias a menudo inundan barrios enteros, obligando a miles de familias a abandonar sus hogares. Y con sistemas de drenaje deficientes, las aguas tardan en retroceder, dejando enfermedades y desesperación a su paso. Por eso muchas personas arriesgan todo para escapar. ¿Alguna vez has visto imágenes de caravanas de migrantes cruzando el Río Grande en busca de una vida mejor? Para muchos de ellos, el punto de partida fue San Pedro Sula. Dejan atrás lo poco que tienen, enfrentándose a un futuro incierto, porque la vida en la ciudad se ha vuelto insostenible. San Pedro Sula es un lugar que desafía brutalmente el espíritu humano, pero al mismo tiempo también es un recordatorio de la fuerza de aquellos que, a pesar de todo, todavía tienen esperanza en una vida mejor. Y estas son las 10 ciudades donde vivir es un verdadero desafío. ¿Cuál te impresionó más? Comenta con la palabra superación. Así sabré que has llegado hasta aquí. Y haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir explorando más historias increíbles. Gracias y hasta la próxima.